familia de Barra de Palmas, de Icatepec y de Nautla, que bueno que están aquí con nosotros y seguimos aprendiendo de hogares de vida y la clase de hoy se llama ¿Nombres de qué? Del Espíritu Santo. Nombres del Espíritu Santo. Y los nombres, nuestros nombres tienen identidad, ¿sí? Pero hay una identidad que nos caracteriza, que somos hijos e hijas de Dios. Y los nombres del Espíritu Santo, ¿sí? Nos revelan la esencia y la misma naturaleza de Dios. Y eso está tremendo, ¿sí? Y eso nos hace uno en Él y nos identifica como sus hijos y como sus hijas. Y el objetivo de esta clase es que conozcamos los nombres con los que es identificado el Espíritu Santo, pero sobre todo cómo van a influir en nuestra vida espiritual, que es la parte principal. Conocemos el Espíritu Santo, pero ¿de qué manera está influyendo? Incluso pregúntate, ¿cómo está influyendo en nuestra vida espiritual el Espíritu Santo ante cualquier situación que se nos presente? Y déjame compartirte el versículo que nos señala esta clase, que está en Romanos 8, versículo 9, que es en la Reina Valera. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Incluso aquí ya nos adelanta los nombres del Espíritu. Están dos nombres, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y te voy a compartir la primera parte del nombre, que es el Espíritu Santo. Y vamos también a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña este nombre Espíritu Santo? ¿Y cómo influye en nuestra vida espiritual? Sobre el carácter moral, cómo nos comportamos, cómo somos santos y cómo vivimos una vida en santidad, que es apartados, es que Dios nos escoge, somos elegidos para vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a cosas que Él le agradan en nosotros, y no como hace referencia aquí esa palabra que nos señala, ¿sí? Todo el que vive de acuerdo con las reglas desobedece a Dios y prácticamente rechazamos las enseñanzas de Dios y obedecemos las enseñanzas humanas. No, tenemos que obedecer a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu Santo en nosotros, y cuando vivimos en la influencia del Espíritu Santo, ante cualquier situación, ¿sí?, humana, el Espíritu Santo nos alerta para que vivamos apartados y vivamos en una vida recta, una vida en obediencia a Dios. El otro nombre es el Espíritu de Dios. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Aquí el Espíritu, este nombre habla de sí mismo Dios. Mi Espíritu, ¿sí?, se movía sobre las aguas cuando estaba creando, que hace mención Génesis. Y el Espíritu de Dios es el nombre de Espíritu Santo asociado con poder, ¿sí? Porque así creó Dios los cielos y la tierra y el ser humano con poder. Y esa influencia del Espíritu en nosotros vive en nosotros y nos da el poder, ¿sí? Nos da la guía, nos da sabiduría, y es desde nuestro interior que tenemos ese poder. No tenemos que ir a buscar otras cosas, sino simplemente declarar, yo tengo el poder para declarar vida, que eso fue lo que creó Dios al inicio del Génesis. Los cielos y la tierra, dio poder, dio vida, nos dio vida. ¿Y cuál es el último nombre? Ay, bueno, yo debo confesar que este es el que a mí más me
me conmueve y el que le ha dado sentido a mi vida con Dios. El tercer nombre es Espíritu de Cristo. Te voy a leer Juan 14, versículos 16 al 18. Y yo le pediré al Padre, es Jesús hablando, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará, fíjate esta palabra, en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces el Espíritu de Cristo nos habla de la persona de Jesús, Él viviendo en nosotros, tomando gobierno, tomando control, tomando dominio de su territorio. ¿Y quién es su territorio? Yo, tú, todos los que hemos decidido abrirle la puerta a nuestro corazón a Jesús. Entonces, cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo y cuando nosotros comprendemos el Espíritu de Cristo habita en mí, entonces recordamos que el Espíritu Santo no es un poder que nos toma y luego nos deja. No es solamente un momento en el que yo puedo profetizar y después se va. No es un momento solamente en el que recibo su guía y después se va. No, Él vive. Somos la habitación de Él. Y entonces cuando pensamos, cuando entendemos el Espíritu de Cristo, estamos conscientes de que somos uno con Él. Y cuando somos uno con Él, entonces tenemos al Espíritu de Dios que nos da poder, que nos da guía, y eso nos ayuda a vivir en santidad, apartados, como lo explicaba mi esposo hace ratito, el Espíritu Santo. No podemos vivir en santidad si no estamos unidos al Espíritu de Cristo, no podemos, sencillamente no. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque su misma presencia, el Hijo de Dios, habita aquí. Somos uno con Él y vamos también a clamar y a decirle: yo quiero seguir siendo uno contigo. Que la persona de Cristo se forme en mí en la medida en que yo sigo unido a Él. Padre, te damos muchas gracias por el precioso regalo de tu presencia. Gracias porque no nos has dejado solos, porque de verdad, Señor, tú has enviado a tu precioso Espíritu Santo, a tu misma presencia. Señor, te damos gracias por ese precioso, poderoso, invaluable regalo, Señor. Gracias. Y hoy reafirmamos nuestro compromiso, Señor, de ser uno contigo, de caminar contigo, de nutrirnos, Señor, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, Señor, por medio de la adoración, de la gratitud, para mantener, Señor, esta unidad que tenemos contigo, por medio del Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Amén. Amén.